Hay lugares que parecen haber sido tragados por la tierra. Lugares donde las huellas humanas se han desvanecido como si nunca hubieran existido. Calles vacías, señales que apuntan a la nada y el inquietante susurro del viento que parece contar una historia que nadie se atreve a escuchar. Centralia, Pensilvania. Un pueblo que fue y ya no es. Durante años, sus habitantes vivieron una vida sencilla, sin saber que bajo sus pies ardía un infierno que nunca se apagaría. Hoy, apenas quedan unas pocas casas dispersas, una iglesia solitaria y una carretera rota que exhala humo. El suelo respira y lo que expulsa huele a azufre. Pero no siempre fue así. A mediados del siglo XIX, Centralia era un pueblo prometedor. Fundado sobre un mar de carbón antracita, uno de los más ricos de la región, atrajo a decenas de familias que llegaron en busca de trabajo y una vida mejor. El sonido de las locomotoras, el ritmo de las palas en las minas y las voces de los niños en las calles formaban parte de la música diaria de una comunidad en crecimiento. Había tiendas, escuelas, bares, todo lo necesario para construir un hogar en medio del verde de Pensilvania. Pero bajo esa aparente normalidad, algo ya latía. Algo que siempre estuvo ahí, silencioso, esperando. En el año 1962, el fuego se encendió. Literalmente. Era casi verano, y como era tradición, el ayuntamiento organizó la limpieza del vertedero municipal que casualmente estaba justo encima de una antigua mina abandonada. Para deshacerse de la basura, se encendió una quema controlada. Nadie lo pensó dos veces. El fuego pareció apagarse, pero no lo hizo. Se filtró por una grieta, descendió por los túneles y se encontró con las vetas de carbón subterráneo. Había comenzado el incendio invisible. Al principio, nadie se preocupó demasiado. ¿Un poco de humo saliendo de las alcantarillas? Inusual, sí, pero no alarmante. Las minas estaban llenas de túneles interconectados, ¿no? Pero el humo aumentó. Luego llegó el calor. El suelo comenzó a agrietarse. Y con él, el miedo. Los técnicos intentaron tapar las entradas, rellenar los huecos, bombear materiales aislantes. Pero cada intento era como tratar de apagar un volcán con una manguera de jardín. Las temperaturas bajo tierra alcanzaban los 500 grados centígrados. Los niños empezaron a notar que el suelo estaba caliente al caminar descalzos. Algunas casas comenzaron a oler raro. En otras, los sótanos se llenaban de humo. Nadie sabía exactamente hasta dónde se extendía el incendio. Y eso era lo más aterrador. Estaba ahí, pero no se podía ver. Las autoridades intentaron calmar a la población. Dijeron que era controlable, que no había riesgo inmediato. Y durante un tiempo, la gente quiso creerlo. Porque ¿cómo abandonas tu hogar, tu vida, tus recuerdos, solo por un fuego bajo tierra que ni siquiera puedes ver? Pero el fuego seguía avanzando. En 1979, uno de los primeros avisos graves llegó de la mano de un conductor de camión. Al detenerse en una gasolinera, notó que el combustible subterráneo estaba casi hirviendo. Cuando se midió la temperatura del tanque bajo tierra, marcaba 78 grados. Un incendio subterráneo estaba justo debajo de la gasolinera del pueblo. El miedo se volvió real. Luego vino 1981 y con él, la historia que marcaría para siempre el destino de Centralia. Todd Dombowski tenía 12 años. Jugaba en el patio trasero de su casa cuando, de pronto, el suelo se abrió bajo sus pies. Un agujero de casi 2,5 metros de profundidad se tragó al niño. Desde las entrañas del agujero salía un humo blanco y espeso. Su primo, por suerte, logró sujetarlo y sacarlo a tiempo. Todd sobrevivió. Pero Centralia ya no. Esa escena se convirtió en el símbolo de algo mucho más profundo que una simple falla en el suelo. Era como si la tierra misma quisiera expulsarlos. Como si Centralia estuviera siendo devorada por un monstruo silencioso y subterráneo. Los medios comenzaron a cubrir el caso. Las cámaras mostraban imágenes de calles con grietas humeantes, casas abandonadas y familias enteras que empacaban con lágrimas en los ojos. Y mientras la atención pública crecía,
El gobierno se enfrentaba a una decisión difícil: ¿salvar al pueblo o abandonarlo? En 1984, el Congreso de los Estados Unidos aprobó un presupuesto millonario para reubicar a los residentes. Muchos aceptaron la oferta. Otros se resistieron. Pero la evacuación ya no era una opción, era una orden. Las casas comenzaron a ser demolidas. Calles enteras fueron reducidas a escombros. Lo que antes era un vecindario se convirtió en campo abierto. Las señales de tráfico quedaron solas, apuntando hacia la nada. Y aún así, bajo todo eso, el fuego seguía ardiendo. A medida que los años pasaban, Centralia fue desapareciendo, no con un estruendo, sino con un suspiro. Las casas no se derrumbaban en un gran espectáculo, sino que eran desmontadas una a una, como si borraran una ciudad del mapa con delicadeza, casi con vergüenza. Los tejados desaparecían. Las fachadas eran arrancadas. Y lo que quedaba era una nada inquietante. El pueblo fue poco a poco tragado por el silencio. Las calles seguían allí, pero sin nombre. Los árboles crecían torcidos como si el propio suelo estuviera enfermo. Los animales evitaban pasar por ciertas zonas. Incluso el canto de los pájaros parecía apagarse al cruzar los límites invisibles de Centralia. A principios de los años 90, las autoridades decidieron algo aún más drástico. Borraron oficialmente el código postal del pueblo. Centralia literalmente dejó de existir. Ya no era una ciudad. Ya no tenía dirección. Era un no lugar. Quedaban, sin embargo, algunas personas que se negaban a marcharse. Eran pocos, pero obstinados. Decían que esa era su tierra, que no tenían a dónde ir, que el fuego, después de tantos años, no les daba miedo. Algunos incluso aseguraban que todo era una exageración mediática, que el fuego ya se había calmado. Pero el suelo no opinaba lo mismo. En invierno, cuando todo estaba cubierto por nieve, había puntos del terreno que permanecían desnudos, calientes, humeantes. El vapor salía por las grietas del asfalto como si el infierno respirara con dificultad, pero no se hubiera rendido del todo. Y la carretera 61, esa fue la cicatriz más visible. Antiguamente era una ruta normal. Hoy es una de las imágenes más perturbadoras del lugar. Grietas enormes dividen el asfalto como si un terremoto la hubiera partido. Y de esas grietas sale humo blanco, persistente, como si la carretera intentara avisar a quien se acerque. Con el paso del tiempo, la gente empezó a llamarla Graffiti Highway, porque los visitantes, atraídos por el misterio del pueblo fantasma, comenzaron a cubrirla con mensajes, dibujos, símbolos. Un intento de dejar una huella en un lugar donde todo desaparece. Centralia se volvió un mito viviente. Una ciudad que no existe, pero que sigue en el mapa de lo extraño. La historia atrajo a curiosos, exploradores urbanos, amantes de lo paranormal. Algunos juraban escuchar susurros entre los árboles. Otros decían haber visto figuras entre el humo. Y no faltaban quienes aseguraban sentir una presión en el pecho, como si algo invisible les impidiera avanzar. ¿Sugestión? ¿O algo más? El misterio de Centralia creció hasta el punto de inspirar películas y videojuegos. El más famoso, Silent Hill. Sus creadores admitieron que el ambiente del pueblo, el humo, el silencio, las calles desiertas, fue una de las grandes influencias para crear esa atmósfera opresiva y sobrenatural, y no es para menos. Pocos lugares en el mundo pueden provocar una sensación tan extraña. Estás en un pueblo, pero no hay pueblo. Caminas por una calle, pero no hay casas. Sientes que algo observa, pero no hay nadie. Y sin embargo, el fuego sigue ahí, ardiendo bajo tus pies. Las estimaciones más recientes indican que el incendio podría durar otros 200 o incluso 250 años más. Porque el carbón bajo Centralia es vasto, profundo y está interconectado. Nadie puede predecir con exactitud cuándo acabará. Quizás nunca lo haga. Y eso deja una pregunta inquietante flotando en el aire. ¿Qué hay realmente debajo? ¿Solo fuego? ¿O algo más? Centralia ya no tiene escuela, ni estación de bomberos, ni hospital. Pero aún hay unos pocos residentes que nunca se fueron.
Personas que firmaron acuerdos con el gobierno para vivir allí hasta su muerte, renunciado a vender, a reclamar, a quejarse. Personas que viven entre las ruinas de lo que alguna vez fue una comunidad vibrante. Viven en calles sin nombre, rodeados de silencio, con el humo saliendo de la tierra como un recordatorio constante de que viven sobre un desastre sin fin. Algunos dicen que esas personas no solo se quedaron por orgullo. Dicen que se quedaron porque ya no pertenecían a ningún otro sitio. Que Centralia no les dejó escapar. Que el fuego no solo quemó el suelo, quemó sus raíces, su identidad. Y eso plantea otra reflexión aún más profunda. ¿Qué hace a un lugar nuestro hogar? ¿Las personas? ¿Los edificios? ¿O simplemente la costumbre de estar ahí, aunque el mundo alrededor se derrumbe? Centralia no fue destruida por una guerra, ni por un terremoto, ni por un huracán. Fue destruida por algo que se encendió sin intención y que nadie supo o quiso apagar a tiempo. Una chispa accidental. Un error logístico. Y un infierno que no deja de respirar. Pero lo más extraño de Centralia no es su fuego. Lo más extraño es que aún sigue viva. En el mapa, el pueblo sigue existiendo. Aunque no tiene escuela, ni ayuntamiento, ni oficina postal. Aunque su población pueda vivir en esas condiciones. Aunque la mayoría de las casas han sido devoradas por la maleza o por las máquinas del gobierno. Y sin embargo, Centralia respira. No como una ciudad, sino como un recuerdo. Un eco. Un susurro constante que nos recuerda lo frágil que puede ser todo. Lo que alguna vez fue un error insignificante, hoy es un monstruo dormido bajo tierra. Y sigue ahí. El fuego de Centralia no solo destruyó un pueblo. También encendió preguntas que aún hoy arden sin respuesta. ¿Cómo puede un simple descuido borrar del mapa una comunidad entera? ¿Y por qué hay desastres que preferimos ignorar hasta que es demasiado tarde? Centralia se convirtió en un espejo. Refleja no solo un error humano, sino la incapacidad de mirar hacia abajo, de ver lo que se esconde bajo la superficie. Durante años el incendio subterráneo fue tratado como una molestia menor. Un problema de ingeniería. Pero con el tiempo se volvió una metáfora de lo que ocurre cuando dejamos que lo invisible crezca sin control. Porque el fuego, como tantas cosas en la vida, empezó pequeño, pero se alimentó del silencio, del abandono, de la negación. Y lo devoró todo. Las casas, las calles, los recuerdos. Todo quedó reducido a ceniza, humo, y a una sensación inquietante de haber sido testigos de algo que no debía pasar. Algunos aún se preguntan si Centralia pudo haberse salvado, si se hubieran tomado decisiones distintas. Si alguien en algún despacho hubiera encendido las alarmas antes. Pero lo cierto es que la tragedia se desarrolló a fuego lento. Tan lento, que nadie quiso creer que era real. Hasta que lo fue. Hoy, Centralia aparece en mapas como una anomalía. Un lugar con nombre, pero sin contenido. Una ciudad fantasma donde no hay fantasmas, solo cicatrices. Pero basta con poner un pie allí para sentir que algo no encaja, que algo quedó atrapado. No es solo el fuego lo que sigue vivo, es el recuerdo de lo que fue. El eco de las voces que una vez llenaron esas calles y el misterio que rodea a los que simplemente desaparecieron. Porque hay un detalle inquietante que muchos ignoran. Antes incluso de que el fuego se encendiera, Centralia ya tenía una historia oscura. A finales del siglo XIX, el pueblo fue escenario de violencia, mafias mineras y desapariciones que jamás se resolvieron. Se hablaba de los Molly Maguires, una sociedad secreta de mineros de origen irlandés que supuestamente cometían sabotajes y asesinatos en defensa de sus derechos laborales. Algunos creen que Centralia ya estaba maldita desde entonces. Otros dicen que el incendio fue la forma que tuvo la tierra de saldar viejas cuentas, de arrastrar al olvido un lugar que nunca debió existir sobre esos túneles sombríos. Hay quienes incluso afirman que hay partes del subsuelo que nadie ha explorado y que en ellas no solo hay carbón, sino restos humanos, cuerpos de desaparecidos, testigos enterrados. Secretos que nunca salieron a la superficie. Mito. ¿Realidad? En Centralia, las fronteras entre una y otra se difuminan.
Hoy, pocos se atreven a caminar por sus caminos rotos. Pero quienes lo hacen suelen coincidir en algo. No es solo lo que ven, es lo que sienten. Una presión en el pecho, un silencio antinatural, un frío extraño que viene desde abajo, incluso en pleno verano. Y luego está el humo. Siempre el humo. Ese susurro constante que sale del suelo, como si algo intentara hablar desde las profundidades. Como si Centralia no estuviera completamente dormida, sino atrapada en una especie de limbo. Un lugar suspendido entre lo que fue y lo que nunca volverá a ser. Pero quizás lo más perturbador no sea el fuego, ni las ruinas, ni los pocos supervivientes que aún resisten. Quizás lo más perturbador sea lo fácil que puede repetirse algo así. Hay otros pueblos en el mundo construidos sobre peligros invisibles, minas abandonadas, túneles de gas, vertederos contaminados. Y el caso de Centralia debería servir como advertencia. No todo lo que está enterrado permanece inerte. A veces, lo enterrado despierta, y cuando lo hace, arrastra consigo todo lo que encuentra. Centralia no fue destruida por una explosión ni por una guerra. Fue destruida por la ceguera, por mirar hacia otro lado mientras el suelo comenzaba a rugir. Y lo que quedó, lo que aún queda, es un monumento al olvido. Pero también una llamada de atención, porque quizás en algún otro lugar del mundo, otro fuego invisible ya ha comenzado a arder. Y cuando queramos hacer algo, tal vez ya sea demasiado tarde. Centralia sigue ahí, entre árboles torcidos y señales oxidadas, entre humo y silencio, entre el recuerdo y el misterio. Y aunque parezca imposible, aún hay quienes viven allí. En casas solitarias, con buzones que ya no reciben cartas y con un cielo que siempre parece cubierto de nubes, aunque no llueva. Viven, quizás, no porque quieran, sino porque no pueden hacer otra cosa. Porque Centralia ya forma parte de ellos. Porque abandonar el lugar sería como dejar atrás su propia historia. Y quizás tengan razón, porque a veces, incluso el fuego más voraz no puede quemar la memoria. ¿Te gustan estas historias? Pues dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos ayudas muchísimo a seguir trayéndote historias increíbles y hacer crecer esta comunidad.